Me siento honrada por la invitación realizada a mi persona como expositora del Foro Maestros con Sentido. Les envío un cálido saludo al Cantón Pimampiro de Imbabura con sus parroquias y comunidades, a la Dirección de Comunicación con Sentido, organizadores de este foro en la persona de Jimena Yepes Chamorro, a los colegios particular La Dolorosa y Unidad Educativa Pimampiro, a los expositores por la importancia de sus temas y testimonios, a los presentes de modo presencial y virtual. El sentido de mi tema Moving Patrón Educativo Silencioso es dar a conocer cómo opera un modelo educativo diseñado para alienar a los educandos de su real sistema interior, formateando silenciosamente a la población a través de la repetición continuada de un patrón devenido en hostigamiento psicológico organizado y normalizado para sustituir lo natural e inyectar en la psiquis humana lo normal. Disociación cognitiva realizada en impunidad, sin culpa, sin riesgo alguno, patrón educativo gatillador de un problema de salud mental reproductora de insalubridad pública por la sistemática violencia sutilmente inferida a pesar de la vigencia escrita de normas, garantías y leyes que la prohíben en sociedades democráticas, encubridoras del maltrato emocional y afectación psicológica sobre la población. La imposición de reglas, matrices, normas, requisitos y demás parafernalia academicista es usada como medio para consumar su fin: golpear sistemáticamente la psiquis individual y colectiva, enajenándola de su real poder interior para asirla al imaginario de poder devenido del afuera socioeconómico o académico. A manera de introducción, decimos que el mobbing como patrón educativo silencioso o violencia perversa teme la presencia del conocimiento, luz, que descubre sus ocultas maniobras interesadas en hacer aparecer lo circunstancial como principal, la estructura como accesorio. El ejercicio pedagógico de observar para comprender sin juzgar ni justificar encuentra la raíz transnacional del pensamiento que gobierna a quien acepta como medio y o fin normal el uso de cualquier tipo de violencia, iceberg que nos resucita. Pensemos acerca de con qué patrón educativo se moldea la población. La respuesta: con la del implante de una educación y formación que proclama el combate a la violencia con violencia, legitimada desde los escenarios de la academia, política, religión, ciencia, creencia. Banalizar el mobbing o violencia perversa como un normal modo de pensar y manera de vivir justifica la violencia verbal, gestual, actual y actitudinal inferida en diferentes escenarios, siendo hoy los medios de comunicación agentes educativos masivos, las principales cajas de resonancia usadas para lacrar a la población con el dogma del cercenamiento mental: haz lo que digo, no lo que hago. La población víctima y o instrumento es estimulada para acreditar la violencia, reproduciéndola desde sí, lo que la hace contribuyente del saqueo público, no solo a la psiquis personal, individual, sino a la reglamentación configurada para fungir su erradicación, problema de insalubridad pública del colectivo silenciosamente programado para atacar a quien presente cualidades de disenso y diferencia. Guerra psicológica tranquilamente implementada por el poder financiero global, reproductor de atraso, adueñado de riqueza a no ser compartida, sustentado en el privilegio de actuar por sobre el Estado de Derecho,
a pesar de que Marx definiera al derecho como la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Notemos que el mobbing usado como patrón educativo silencioso se mantiene de violar su propia ley y norma como medio para saquear su fin. Trinchera orquestada para luchar teóricamente contra la violencia, mientras en la práctica es fortalecida el instante en el que se la valida como defensa degeneradora de la virtud de paz, verdad y justicia con sentido, de tal manera que los valores de sana convivencia son inexistentes. Paradoja, a mi modo de ver, transparentada en la palabra de un acosado, Chivo Jan, que decía, es la voz de la perversión confusamente clara. Fraudulencia que según el caso y circunstancias, especializadamente, se mantiene con el discurso dictador de quererla erradicar y sancionar cuando de su reproducción sobrevive, encontrándose en su metodología un eficaz proyecto de exclusión, cual es inyectar en la psiquis humana la noción, costumbre, tradición, contenido curricular y extracurricular cultivador del miedo, placer y o confusión, concebidos como la sensación de creer entender la vida y sus propósitos desde una constante de vacío, inseguridad y o plenitud. Sensación usada para hostigar el subconsciente individual y colectivo de la raza humana, paralizándola, movilizándola, dividiéndola, confundiéndola o idiotizándola con axiomas, entre otros como el divide y reinarás, hoy mejorado con el idiotiza y vencerás. En suma, el individuo por dividido, confundido y o idiotizado, al reproducir desde sí la violencia, acepta y fortalece la vigencia del sistema que dice querer superar, por lo que la población en general y la estudiantil básica, media y superior en particular sigue siendo progresivamente conducida a dejar de usar su capacidad de pensar inteligentemente sobre su condición individual y manera como está dirigida y organizada la sociedad, a no remediar la ausencia de reflexión que debilita su capacidad de análisis y sentido crítico y autocrítico ante lo que ve, siente, oye, a no superar el comodismo, consumismo y desánimo deliberadamente incitado, a no asumir el reto de superar lo hallado, lo que conlleva la subordinación armada para que voluntariamente se convierta en expectante, silente o enervado de lo que siente le asesina y que no sabe cómo comprender ni expresar. La estructura del facilismo sobrevive de crear dependencia externa a algo o a alguien, maniobrada para que otros hagan lo que uno mismo renuncia a hacer, otra sea la que yo no me dispongo a hacer, otro diga lo que yo no quiero decir. Ariete, en general, usufructuado cada vez que se necesita de mayor control social, imponiéndose a usar la manía clasificadora de personas buenas, malas, honestas, corruptas, maniqueísmo del bueno y el malo, del sí y el no, parturiente de aberraciones en la humanidad. Los más media como agentes educativos silenciosos merecen una especial atención. Cito cuando digo que el monopolio público o privado de los medios de prensa atenta contra los derechos humanos, por violar la libertad de expresión y el derecho a la información, en tanto restringe informaciones que serían falsas a criterios del censor y en tanto intentan moldear la opinión pública según un solo punto de vista. Ya Habermas habla sobre la diferencia de estado de opinión y estado de derecho. Discernir en ellos la presencia del mobbing como patrón educativo silencioso exige distinguir lo íntegro de lo fraudulento,
Libertad posible si usamos la herramienta del conocimiento entendida en pensar para comprender lo observado. Ejercicio que descubre la toxicidad de campañas y medios diseñados para fabricar, implantar e ir haciendo se acepte la opinión pública que interesa al modelo económico global. Tramoya con la que la población gradualmente es conducida al estado de disociación cognitiva o disociación psicótica, silencio deliberado, autoflagelación y falta de criterio ante lo que los más media proyectan a un público emotivamente sujeto al nivel más primario del egocentrismo o egoestima, implementada para reforzar el gusto por el conflicto sin conciliación, competitividad sin competencia, consensos sin disensos, unidad sin diversidad, único sin distinto. Disfuncionalidad psicosocial inventariada en el estanque de violencia, guerra y sexo, y administrado por el brazo ejecutor del poder financiero global, los medios reproductores de atraso útil destinado a un alumnado pasivamente cebado, con la violencia del exceso, afincado como tecla desactivadora del equilibrio que el espíritu o conciencia da y recibe y necesita. Táctica que descentra la atención del núcleo a la periferia. Maniobra mediática experta en crear problemas para acto seguido poder poner a circular la solución, minador de endorfinas y ambientes de fraternidad que nos imponen programaciones en las cuales prolifera la crónica roja, la reportería marginal, la denuncia amarillista, la fraudulencia política, la beneficencia social, el escándalo, el humanerismo, condicionando a la población a que, si bien los medios han de ser considerados instrumentalmente eficaces, también hay que mirar con qué criterios imponen su uso. Preguntémonos, ¿qué demuestra aplicar el mobbing como patrón educativo silencioso? Y me permito tomar como ejemplo la honestidad. Y para ello, graficarlo con una escena que, dependiendo de la traducción que él se la haga de la película El Gladiador, nos va a dar luces respecto a ello. Finalmente, observemos la ausencia de ética cuando normalizamos lo que no es natural. Que se cuestione a una persona por su honestidad, lo que evidencia no querer oír la verdad y practicar la deshonestidad del prejuicio que ensucia la visión. Existe una diferencia fundamental en cómo afronta las circunstancias quien divorciado se encuentra de su poder real de origen con la de quien conectado se encuentra a su poder real de origen, como la escena del gladiador. Tú tienes fama. Tendría que acabar con ella antes de terminar contigo. Muchísimas gracias por haberme permitido departir en este foro inspirada en una educación con sentido de vida, no como un modo de vida a cambio de una paga.